compartirles esta exposición de 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 2 y vamos a estar predicando bajo el tema la encomienda de predicar. La encomienda de predicar y se encuentra ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 2. Le voy a pedir que todos lo busquen en sus Biblias, que lo tengan, para que así podamos dar lectura a la inspirada, inerrante e infalible palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde para exponer tu palabra. Tú conoces las grandes necesidades que hay en mi vida, pero tú también conoces las grandes necesidades que hay en medio de este pueblo, Señor. Nuevamente, tú estás permitiendo que personas que han puesto su confianza en ti escuchen tu palabra para la edificación de sus vidas espirituales, pero nuevamente estás dándole la oportunidad a aquellos que todavía no han puesto su confianza en ti y todavía no descansan en ti como su único y exclusivo Salvador, que nuevamente en este lugar escuchen tu palabra. Yo te pido que tú te glorifiques de manera especial, Señor, y que tú obres en nuestros corazones y que quites toda dureza que pueda haber en medio de nuestros corazones y de nuestras mentes para poder recibir tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado por medio de la exposición de ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú supieras que vas a morir en un mes y tuvieras la oportunidad de escribir unas últimas palabras, ¿qué tú le escribirías a tus seres queridos antes de morir? ¿Has pensado en eso? No pensamos en eso, porque es que nosotros vivimos la vida como si fuéramos inmortales y vamos por la vida simplemente sin pensar en cosas eternas. Pero si supieras de antemano cuántos días te quedan, escribirías algunas palabras para esos seres queridos. ¿De qué temas hablarías en ese escrito? ¿De qué hablarías? ¿Qué consejos o palabras de corrección les compartirías a esos seres queridos o a esos seres amados? Yo estoy convencido que la realidad de la muerte nos llevaría a una evaluación profunda acerca de nuestra propia vida, cómo la hemos vivido y qué legado quisiéramos dejar en la vida de otros. Bueno, pues el apóstol Pablo se encontraba en esa situación. Esta carta, la cual se escribió aproximadamente en el año 67 después de Cristo, el año 67 después de Cristo, mientras Pablo estaba preso en Roma, fue la última carta que él escribió antes de ser decapitado por orden del emperador romano. Porque en aquel entonces así era como muchos cristianos morían, decapitados por la fe. Este capítulo 4 representa las últimas palabras por Pablo. Así que ese texto que usted está leyendo ahora mismo, usted tiene la oportunidad de tener en sus manos, son las últimas palabras del apóstol más grande que tuvo el Evangelio. Hacia un joven discípulo amado conocido como Timoteo. Usted tiene en sus manos el récord o la constancia de las últimas palabras de un hombre que dio su vida por el Evangelio. Un hombre que antes mataba a los cristianos y los perseguía. Ahora, por medio del Evangelio, discipula a creyentes. Warren Wiersbe comenta acerca de esta actitud y esta actitud de expresar por medio de unas últimas palabras a alguien. Y él dice, las últimas palabras de un gran personaje son muy significativas. Son como una ventana que nos ayuda a mirar dentro de su corazón o una medida que nos ayude a evaluar su vida. Así que si usted quiere saber qué había en el corazón de Pablo, estas palabras que él le está expresando a Timoteo es lo que había en su corazón, lo que realmente le apasionaba. En la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo hace unos años atrás, antes de esta carta, él ya le había compartido una serie de consejos personales acerca de cómo Timoteo debía implementar ciertas cosas en su vida personal y en su vida en el ministerio pastoral. Y el gran amor que Pablo tenía para este joven y por las iglesias, bajo la guianza e inspiración del Espíritu Santo, lo llevaron a proclamar
una de las encomiendas más sublimes y más cautivadoras que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Tanto Timoteo como todos aquellos que predican la palabra de Dios dentro de cualquier tipo de contexto deben prestar atención y considerar con detenimiento la magnitud de esta encomienda que Pablo le da aquí a Timoteo y cuáles son las implicaciones que esta encomienda tiene tanto para los creyentes como para los no creyentes. Así que es posible que aquí hay ambos grupos de personas. Aquí hay creyentes y aquí hay no creyentes. Escucha la implicación de lo que vamos a compartir hoy, porque tus días están contados sobre esta tierra. Y yo no soy un tipo de predicador que me gusta meterle miedo a la gente para que la gente entonces responda en fe. No, pero es que yo no sé qué pueda pasar contigo mañana. Así que a lo mejor seré conocido en Milford como el predicador de las advertencias. Bueno, es un título que estoy dispuesto a asumir porque un día yo le daré cuentas a Dios. Y las personas que se sientan en este lugar, un día también le darán cuentas a Dios. Y yo daré cuentas a Dios porque un día estuviste sentado ahí y yo por cobardía no te dije lo que tenías que escuchar. La encomienda de predicar la palabra de Dios es la encomienda más noble que nosotros, pecadores redimidos por la gracia de Dios, debemos poder recibir. Gracias al Evangelio que ha sido depositado en nuestras manos. Pero vamos a nuestro pasaje bíblico, mis hermanos. Vamos a nuestro pasaje bíblico en esta tarde. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos en el texto, especialmente en el versículo 1, es que predicar la palabra del Señor es una encomienda solemne. Miren cómo Pablo comienza este último capítulo, estas últimas palabras de su vida, diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo comienza estas últimas palabras hacia Timoteo con una advertencia y el veredicto más serio que alguien pueda recibir. Pablo quiere que Timoteo comprenda la seriedad y la magnitud de esta encomienda, porque no es cualquier encomienda. Esto no es como cuando en nuestros países nuestra mamá o nuestro papá nos mandaba a hacer un mandado al colmado. Esto no es ese tipo de encomienda o ese tipo de labor para hacer. Esta es la encomienda más importante que un ser humano tiene sobre la faz de la tierra, especialmente aquellos que tienen el Evangelio en sus manos. Pablo no le está dando a Timoteo una sugerencia o unas palabras de consideración. Pablo le está dando una orden, una comisión específica a este joven Timoteo. Esta encomienda es una encomienda solemne porque no se está llevando a cabo delante de cualquier persona o cualquier gobernante o cualquier juez. Miren, a veces nosotros los seres humanos, nuestro pecado nos ciega tanto que yo le aseguro que si el presidente de nuestra nación nos llama y nos da una comisión para hacer, excepto Maduro, pero todos los demás a lo mejor, si nos llama y nos da una comisión para hacer, lo más probable es detenemos todo lo que estamos haciendo para responder a esa invitación y esa encomienda que nos está dando. Sin embargo, Dios nos encomienda a predicar su palabra y nosotros negociamos si lo vamos a hacer o no. Terrible nuestra condición, mis hermanos. Esta encomienda es solemne porque se está llevando a cabo delante del Ser Supremo y del Juez Eterno, Dios. Por eso es que es distinta, por eso es que es solemne, por eso es que es sublime. Ahora, la palabra encarezco, que Pablo utiliza aquí en este versículo, debería traducirse como te ordeno solemnemente, o se podría traducir como te ordeno solemnemente, ya que tiene todo el peso de una afirmación legal. Esto es como una sentencia legal que Pablo le está dando a Timoteo. El apóstol había presentado en gran detalle la responsabilidad que pesa sobre el ministro cristiano y ahora impone sobre Timoteo la demanda de que asuma este cargo bajo la plena comprensión de que el cumplimiento de tal obligación es responsable delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo quería irse a la otra vida porque sabía que le quedaba poco, sabiendo que Timoteo iba a entender la solemnidad de la responsabilidad que él tenía. Y quiero que veamos la doble encomienda que Pablo presenta aquí. Esta encomienda de predicar su palabra nos ha sido encomendada delante de Dios. Meditemos en esto, mediten en esto un momento. El Dios creador de todas las cosas nos permite el privilegio inmerecido de poder proclamar su palabra. Eso debe pesar en nuestros corazones.
Eso debe realmente alterar nuestros pensamientos, que el Dios creador de todas las cosas, que con el poder de su palabra creó todo lo que nosotros vemos, nos ha dado a nosotros el privilegio inmerecido de poder proclamar su palabra. Pero no solamente nos da ese privilegio, sino que está presente como testigo cuando lo estamos haciendo. Ahí es que se complica más la situación. Porque como Dios es omnipresente, Él está aquí. Y en todo lugar donde se está predicando su palabra fielmente, Él está ahí. Y Él está de testigo viendo lo que yo estoy diciendo acerca de su palabra, pero también está de testigo viendo cómo tú le estás recibiendo. Ay, a lo mejor no te habías enterado de esa realidad, pero Dios está como testigo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, porque era delante de Dios que Timoteo iba a llevar a cabo este ministerio de la predicación. Pero no solamente nos da ese privilegio, sino que está presente como testigo cuando lo estamos haciendo. Pero también él indica aquí un elemento importante, es que esta comisión de predicar la palabra se nos ha sido encomendada delante de Jesús. Esto es una afirmación, si se puede decir, trinitaria de parte de Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está inspirando a Pablo a comunicar estas cosas, pero el Padre y el Hijo están de testigo mientras él está haciendo esto. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, aquel que con el poder de su boca creó todas las cosas junto al Padre y que por medio de su poder todas las cosas subsisten, es testigo juntamente con el Padre cuando predicamos su palabra. Jesús no solamente es testigo, sino que también es juez. Y Pablo presenta dos realidades de Jesús como juez en estos versículos bíblicos. Lo primero que él establece es que él juzgará a los vivos. Tenemos que establecer, ¿verdad?, a qué vivos se está refiriendo. Bueno, definitivamente, en un sentido general, a todos los que estén vivos en su segunda venida darán cuenta a Dios y a Cristo por todas sus obras. Pero también está hablando específicamente de aquellos que han sido renacidos espiritualmente. Todos los creyentes daremos cuentas a Dios de nuestras obras y de qué hicimos con el mensaje. No para condenación, porque en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí daremos cuenta a Dios de nuestras obras. Para recompensas, para galardones, ¿verdad? ¿Cómo será esa experiencia de graduación? No lo sé. Pero daremos cuentas y el Señor Jesucristo ha sido puesto como juez de ese día y de ese evento. Pero también Él juzgará a los muertos, tanto a los que estén muertos en su segunda venida, que resucitarán para comparecer delante del trono de Cristo, pero también aquellos que están vivos terrenalmente, pero muertos espiritualmente, también darán cuenta a Cristo ese día. Darán cuentas por haber rechazado el mensaje y se acordarán del día que encontraron a un loco predicando en una esquina. Arrepiéntete, Cristo murió por tus pecados, y se acordarán de ese día. Y maldecirán ese día por no haber respondido al mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo entendía esta realidad, el apóstol Pedro entendía esta realidad cuando dijo en Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. El Jesús domesticado que se predica muchas veces no es juez en muchos de los casos. Simplemente se ofrece a un Jesús como Salvador, que es verdad, es un Jesús como Salvador. Le voy a pedir a los niños que por favor que presten atención. Pero no presentan a Jesús como juez. Y Jesucristo es juez, mis amados hermanos. Como dice un comentarista, este era un momento solemne y Pablo quería que Timoteo sintiera su importancia. Era solemne no solamente porque Pablo estaba cerca de la muerte, sino más aún porque Pablo y Timoteo un día serían juzgados cuando Jesucristo apareciera. Y nos haría bien que de vez en cuando reflexionáramos sobre el hecho de que un día veremos a Dios y nuestras obras serán juzgadas. Debemos reflexionar. ¿En qué nosotros reflexionamos? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué metas tengo? ¿Cómo puedo alcanzar aquello? ¿Cómo puedo pagar lo otro? En esas cosas es las que reflexionamos la mayoría del tiempo. No reflexionamos en las cosas que realmente tienen peso de eternidad.
Y estamos tan fríos espiritualmente en algunos casos o muertos espiritualmente en otros, que viven la vida feliz de la vida, entre comillas, preocupados solamente por esas cosas simples ¿cuál es la palabra? Efímeras. Tanto vivos como muertos deberán comparecer finalmente ante el juez de toda la tierra. Todo lo que importa finalmente es lo que tendrá importancia en su manifestación y en su reino. Y nosotros que estamos esperando la segunda venida de Cristo, eso es lo más importante que nosotros debemos tener en nuestra mente. Todo lo que tendrá importancia será lo que suceda en la manifestación de su reino. Todas nuestras casas, propiedades, carros, ropa, nada de eso tendrá importancia ese día. Nada. Solamente lo que hemos hecho con el regalo de la salvación y de la predicación que Cristo nos ha entregado. Después que tronos y potestades de la tierra hayan pasado y ya no existan los soberanos de las naciones, Dios seguirá reinando. Todos los seres humanos rendirán cuentas de Jesucristo, delante de Jesucristo, a quien ha nombrado como juez de toda la tierra. Entre los centenares de millones de la tierra, nadie considerará ese día con más solemnidad que los que han servido a Cristo como ministros. Y eso era lo que Pablo quería que Timoteo entendiera. De entre todas las profesiones que hay en el mundo, tú tienes una que es solemne. Porque de tu boca saldrán mis palabras, las palabras de Dios, para poder o dar vida eterna o condenación. Y Pablo quería que Timoteo entendiera la solemnidad de su responsabilidad. Miren, hermano, uno que predica la palabra constantemente, uno tiene que estar consciente de este encargo. Aquí estamos hablando de la eternidad de las personas. Ustedes son seres humanos con un alma adentro. Yo trato de no jugar a iglesia. Trato de realmente comunicar la palabra de Dios, porque yo sé que la palabra de Dios es lo único que puede salvar a los pecadores y edificar a su pueblo. Nosotros no simplemente abandonamos la religión tradicional para simplemente hacer lo mismo y vivir como vivíamos antes. Pero ahora somos evangélicos protestantes. No. Daremos cuenta delante de Jesucristo como juez. Ahora, si tú estás en Cristo y tú has puesto tu confianza en Cristo, tú estás seguro en Cristo. No estoy diciéndote estas palabras para que te vayas de aquí con un sentimiento de culpa y decir, oh, yo estoy más perdido que Judas Iscariote. Esa no es la idea. Pero que estés consciente de las cosas que realmente deberían importar en nuestra mente y en nuestros corazones. Hay un encargo de parte de Dios. Pero Pablo también presenta aquí en segundo lugar que predicar es una encomienda específica. Miren lo que dice el versículo 2, que prediques la palabra. La segunda encomienda que Pablo le da a Timoteo es la encomienda específica de que su misión es una exclusiva que consiste únicamente de la predicación de la palabra de Dios. Timoteo podía hacer muchas cosas en el ministerio, buenas y útiles, pero la más importante era la predicación de la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios. Esta palabra predicar significa proclamar como un heraldo. Y en tiempos bíblicos los gobernantes, por lo general, tenían un heraldo especial que daba los anuncios al pueblo. Este representante del rey, él era el que salía a las plazas, a los lugares públicos, a comunicar lo que el rey quería dejarle saber al pueblo. Y este heraldo era comisionado por el gobernante para dar sus anuncios con una voz fuerte y clara, de modo que todos pudieran escucharlo. Porque no habían esto, ¿verdad? No había micrófonos, no habían bocinas. Así que si hay una multitud de, miles de personas, esta persona tenía que comunicar ese mensaje a voz alta para que a través de las ondas del viento y del aire pudieran a lo mejor escucharlo, o debía moverse mientras estaba comunicando ese mensaje de parte del rey. Este portavoz este heraldo no era un embajador con el privilegio de negociar. Él no podía tomar el encargo escrito del rey y cuando se vira y va de camino a su misión, empezar a leerlo y decir, yo como que no voy a comunicar esto. No, si yo le digo esto al pueblo, pues me apedrea, es capaz de apedrarme o matarme o hacerme cualquier cosa. No, yo creo que, déjame ver.
Y empieza, no tiene la autoridad para cambiar el comunicado del rey, mis hermanos. Él no podía negociar ese mensaje. Era un mensajero con una proclamación que debía escucharse y debía atenderse. No tenía esa opción. Independientemente de si a él le gustara lo que el rey le mandó a comunicar, él no tenía la opción de cambiar ese mensaje. Para el apóstol, la palabra, era el mensaje que representaba a Cristo como Redentor, Salvador y Señor. Así que cuando Pablo está diciéndole a Timoteo, predica la palabra. Obviamente el Nuevo Testamento todavía no está escrito en su totalidad, pero cuando Pablo utiliza esta expresión, predica la palabra, es una alusión a que Timoteo debe predicar todo el consejo de la palabra de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Y esa revelación incluía lo que los profetas habían profetizado acerca de Jesucristo, como Redentor, como Salvador y como Señor. Él debía predicar ese mensaje. Esto es lo que quiere decir el Nuevo Testamento cuando emplea la palabra kaushema o la palabra proclamación. Esta sería la sustancia de la predicación cristiana. Y escuche bien, ningún sermón lo es en realidad si no explica alguna verdad bíblica relacionada a Cristo. Cualquier sermón que no tenga a Cristo como el centro de su exposición, miren, es digno de hacer esto. Porque eso es un sermón moralista, de buenos consejos, de buenas opiniones, que no tiene la capacidad de salvar a nadie. Y eso es lo que más abunda, lamentablemente. Cualquier sermón que Cristo no esté en él, usted no debe por qué escucharlo. Y el día que usted comience a ver que desde este púlpito no se está predicando a Cristo, usted tiene todo el derecho y la autorización de simplemente buscar otro lugar. Cristo debe ser el centro de nuestra predicación. Timoteo debía ser diligente en la ejecución de esta encomienda. Pablo entendía muy bien el poder que la palabra de Dios tiene en la vida de los perdidos y en la vida de los creyentes. Pablo tenía claro que solo la palabra de Dios podía salvar. Por eso era el encargo. Predica la palabra, Timoteo. Te he dejado en la iglesia de Éfeso y en la ciudad de Éfeso para que prediques la palabra, porque solamente la palabra de Dios puede salvar a la gente que está en esa ciudad. Pablo tenía claro que solo la palabra de Dios podía producir el nuevo nacimiento en la vida de los que estaban espiritualmente muertos. Pablo también sabía que solo la palabra de Dios podía producir santificación en la vida de los creyentes. Así que es una doble encomienda. Predica para que los perdidos sean salvos, pero predica también para que los creyentes sean edificados. Como comenta el pastor Sugel Michelén en un libro que algunos de ustedes han leído, que se llama Delante de Dios y de parte de Dios. Y miren lo que él dice como un consejo a los predicadores. Dice, ¿deseas ver a Dios actuar salvando a los perdidos y edificando a los creyentes? Yo estoy casi seguro que todo predicador bíblico centrado en el evangelio, eso es lo que desea. Y eso era lo que Pablo quería que Timoteo deseara. Miren lo que dice el pastor Sugel Michelén. ¿Deseas ver a Dios actuar salvando a los perdidos y edificando a los creyentes? Móntate un concierto bueno cristiano. No. Deja que su voz sea escuchada a través de la predicación. Su palabra es viva y eficaz, la nuestra no lo es. Es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y actividades atractivas, y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación para compartir nuestras opiniones en vez de ser instrumentos para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en que usted vea en el texto bíblico lo que Dios está diciendo. Por eso insistimos en que usted tenga su Biblia, la abra. Esto no es un ejercicio religioso. Esto es un ejercicio que produce vida en aquellos que son expuestos a la palabra del Señor. Yo creo firmemente, mis amados hermanos, que la razón principal por la cual muchas iglesias están enfermas emocional y espiritualmente es porque la predicación bíblica ha sido sustituida por la voz de los hombres. ¿Qué es lo que más comparten muchas veces los cristianos en las redes sociales? Memes de motivadores de la autoestima. Palabritas de Paolo Coelho. Videitos de Daniel Javif.
que la gente se cree que él es cristiano, pero él no lo es. Él es un deísta. Él lo mismo afirma que Jesucristo es Dios, como que Buda, como que cualquier otro Dios de cualquier religión. Todos los caminos conducen a Roma, como decían por ahí el refrán. Pero la realidad de nuestro contexto es que la gente prefiere escuchar la voz de Dios, la voz de los hombres que la voz de Dios. Porque la voz de Dios los lleva a tener que abandonar su vida de pecado. La voz de los hombres le dice, no te preocupes, quédate como tú estás. Jesús te ama como tú estás, no te preocupes, no tienes que producir ningún tipo de cambios en tu vida. Sigue practicando tu pecado, no te preocupes, saca lo mejor que hay en ti, alcanza tus metas, sueña, ten una visión muy grande. Y están engañando a la gente. Ahora tú pones un versículo bíblico, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, y mira a ver cuántos shares tienen las redes sociales. O likes. 3 y 5 shares. Pero tú ves algunos de estos memes o algunos de estos videitos que producen estos motivadores de la autoestima y tienen millones y millones de shares. Y atrévete a decir algo en contra, que te caen como avispero. Muchos han creído la mentira del huerto del Edén y han puesto en duda la suficiencia y la autoridad de la palabra de Dios. Como resultado tenemos miles de creyentes llenos de buenas intenciones, pero vacíos del poder transformador de la palabra de Dios. Y eso es lo más triste, que se reúnen en comunidades de fe a cantar, a levantar sus manos, remolineando todo el tiempo y hacen todo tipo de prácticas religiosas, pero están ausentes de la palabra de Dios en sus vidas, porque desde aquí no se predica la palabra de Dios. Debemos predicar, mis hermanos, sin importar la oportunidad. Miren cómo Pablo le dice ahí a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo debía anunciar Timoteo la palabra? Pablo le responde, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En palabras más sencillas, Timoteo, tienes que estar siempre preparado, siempre tienes que estar alerta, siempre tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te van a presentar para que puedas exponer la palabra de Dios. El apóstol Pedro entendía esta realidad muy claramente cuando en Primera de Pedro 3:15 dijo, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Y el ministro de Cristo, el creyente, el discípulo de Jesús, tiene que estar siempre listo y preparado para poder compartir la palabra de Dios. Y cuando yo me refiero a compartir la palabra de Dios, yo no me estoy limitando al ejercicio de un púlpito. Porque es muy fácil decir, no, pues eso es 20 suyo, pastor, usted es el que Dios lo ha llamado a predicar. No. Dios nos ha llamado a todos a predicar el evangelio. A mí no me quieran echar el saco a mí nada más. No, a Dios todo nos ha llamado a predicar el evangelio. La gran comisión aplica a todos. Sí, señor. Esto también significa que esta labor muchas veces se llevará a cabo cuando no necesariamente sea conveniente u oportuno. Que es cuando nosotros luchamos, ¿verdad? Con ese ejercicio de la carne. No, pero es que yo tengo mi agenda para la semana. No, pero es que yo tengo mis planes para esto. No, es que yo tengo mis planes para lo otro. No, es que si yo hago eso, si yo saco el tiempo para evangelizar a alguien o compartirle el evangelio a alguien, eso significa que yo voy a tener que salir más temprano de mi trabajo, o que voy a tener que no ver la película que quería ver en la noche, o no voy a poder ir al parque a jugar fútbol. Y buscamos cualquier excusa posible para no tener que cumplir este encargo que el Señor Jesucristo nos ha dado, mis hermanos. Timoteo necesitaba comprender que la labor de la predicación de la palabra de Dios iba a afectar sus propias comodidades, sus horarios y sus deseos. Timoteo tenía que entender esta realidad. Pablo quería que Timoteo entendiera que la pereza no tiene lugar en el ministerio ni en la vida cristiana. Por eso le dice que instes. Hay otras traducciones, o por lo menos hay otras traducciones que dicen que constantemente estés predicando la palabra. Yo me atrevería a decir, también, sin querer, ¿verdad?, alterar el significado del texto, que fastidies a tiempo y fuera de tiempo. Que incomodes a tiempo y fuera de tiempo. Que le perturbes la mente y la conciencia a los pecadores a tiempo y fuera de tiempo. Porque es la eternidad la que está en juego. Es la eternidad la que está en juego. No estamos hablando de aquí simplemente algo efímero o material.
Pablo quería que Timoteo entendiera que la pereza no tiene lugar en su vida. Es muy fácil buscar excusas cuando deberíamos simplemente buscar oportunidades. Miren lo que dice Eclesiastés 11:4. Este texto bíblico, creo que lo había leído muchas veces, pero como que brincó del texto o de la Biblia cuando me estaba preparando. Miren lo que dice Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Eso está hablando, ¿verdad?, en el contexto de aquellos que trabajan en la agricultura y aquel que quiere, ¿verdad?, producir frutos para su cosecha. Él no puede simplemente pretender que con el solamente mirar al viento y hacer, a ver, hará viento hoy, ¿por dónde vendrá el viento? Pero nunca siembra nada, pero está pendiente a ver si las condiciones perfectas se dan para que entonces él pueda sembrar. Por eso dice, y el que mira las nubes no segará. Nosotros decimos, no, tenemos que compartir el evangelio. Se queda ahí. Tenemos que discipular a los creyentes. Y ahí se queda. Tenemos que estudiar su palabra. Ahí se quedó. Conceptualmente, somos como los arquitectos. ¿Sabes que los arquitectos, ellos son desarrolladores de conceptos? Y luego tienen que llevar esos conceptos a la realidad y ponerlos en un plano y hacer una maqueta y luego llevarlos a construir. Bueno, pues a veces somos como los arquitectos. Simplemente tenemos ideas de lo que queremos hacer, pero no lo hacemos. Y si tú no siembras esa semilla, no esperemos fruto. Tú quieres ver esa semilla, tú quieres ver un árbol, tú tienes que sembrar la semilla. Compensarlo no se va a dar. Como dijo un evangelista en una ocasión, cuando tengas dudas, debes compartir el evangelio. Siempre será lo más apropiado. Siempre, cuando tengas dudas, yo no sé si yo le debo compartir esto a esta persona en estos momentos. Estamos en el trabajo, estamos en el hospital, estamos en un lugar público. ¿Qué hago? Siempre debe ser el momento para compartir el evangelio. Miren, la semana pasada tuve una conversación con una persona, tiene un poco de conocimiento del evangelio. Esta persona me decía que hace unos años atrás tuvo un compañero de trabajo y ellos iban juntos a un viaje de trabajo a un país. Y que el amigo comenzó a compartirle a él, compañero de trabajo, que él se sentía bien solo, bien deprimido, bien triste, tenía mucha depresión en su vida. Y esta persona, con la quien tuve la oportunidad de platicar, me dijo, mira, yo sabía que en esos momentos yo tenía algo que decirle, pero no lo hice por miedo a cómo me respondería, qué reacción tendría, me reportaría en el trabajo, me dejaría de hablar. Le dio miedo, el miedo lo embargó y no le dijo nada. Y él me dijo, mira, yo no soy un erudito bíblico, tampoco soy un maestro de la Biblia. Yo a lo mejor lo que le iba a decir, a lo mejor parte estaba bien, parte estaba mal, pero yo sabía que tenía que decirle algo, aunque sea, pon tu esperanza en Dios. Pero cerró su boca. 2 semanas después ese hombre se suicidó. Y él hasta el sol de hoy carga con esa culpa en su mente de que él pudo haber dicho algo. Él me dice, a lo mejor se iba a suicidar como quiera, pero yo pude haberle dicho algo pudo haber cambiado la manera que este hombre se sentía. No les estoy diciendo esto para traer cargos de conciencia a su vida tampoco, pero debemos contemplar que estamos alrededor de personas que van rumbo o a la eternidad o a la condenación. Yo sé que a lo mejor prefiriéramos que yo hablara aquí de cómo mejorar tu matrimonio, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa. Esos contextos también los enseñamos en algún momento dado y proveemos talleres para ese tipo de dinámica, pero lo más importante es el estado eternal de las personas. Pablo continúa diciendo aquí en tercer lugar que predicar es una encomienda incómoda. Miren, hasta el final de este sermón esto no se pone más suave. No se pone más suave. Así que apriétese bien los cinturones porque este avión es turbulento. Este viaje va a ser turbulento. Espero poder aterrizarlo de una manera pasiva, pero este avión va a estar turbulento. Predicar es una encomienda incómoda. Miren lo que Pablo le dice ahí casi al final del versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta.
Toda predicación debe caracterizarse por estos elementos. Toda comunicación del Evangelio, toda comunicación de la palabra de Dios debe caracterizarse por estos elementos. Los primeros elementos que Pablo menciona ahí son bastante sinónimos uno del otro, que es redarguir y reprender, que textualmente significan o pueden significar poner a prueba a algo o a alguien para demostrar o exponer. En las otras dos cartas pastorales de Primera de Timoteo y Tito, Pablo usa estas palabras para poner en evidencia a algunos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Quiero que me acompañen a unos pasajes, no se vayan muy lejos porque nos vamos a quedar ahí en Timoteo y en Tito. Miren el consejo que Pablo le da a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. A los que persisten en pecar. Fíjese que no dice a los que pecan, porque todos pecamos. De alguna manera u otra, por omisión o por comisión, todos pecamos. Pero él no está hablando de ese tipo de personas. Él no está hablando de la persona que peca, pero lo reconoce, lo confiesa, se arrepiente y cambia. No. Él está hablando de un grupo de personas, tanto fuera de la iglesia, pero creo que más dentro de la comunidad de fe, que persisten en pecar. Y dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y este versículo, conectado con Mateo capítulo 18, nos ayuda a entender cómo se debe llevar a cabo la corrección y la reprensión pública en el contexto de la iglesia local. Una persona está pecando contra él, contra el cuerpo, contra el prójimo, contra Dios primordialmente. Bueno, ¿cuál es el paso número 1? Un creyente se acerca a donde ese hermano o esa hermana, hermano, lo que tú estás haciendo es pecaminoso, por el amor de Dios y por tu profesión de fe, abandona esa conducta. ¿Qué dice el texto? Si se arrepintiere, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si la persona no hay evidencia de arrepentimiento en su vida? Persiste en esa conducta pecaminosa. Bueno, el texto es bien claro. Búscate a 2 o 3 testigos para que juntos traten de animar a ese hermano, a esa hermana, a ese profesante para que abandone esa conducta pecaminosa. Desde el paso número 1 hasta el paso número 2 pueden pasar un tiempo considerable, ¿verdad? Porque a veces las personas necesitan pasar por un proceso de maduración y de reflexión para llegar a algunos cambios en su vida. Pero si ha pasado el tiempo y han pasado las semanas y los meses y la conducta sigue igual, ¿cuál es el tercer paso? Díselo a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman también. Parte de la predicación y parte de la labor de la predicación incluye muchas veces hacer reprensiones públicas para que haya arrepentimiento y para que otros teman. Y aquellos que a lo mejor se están preparando aquí de una manera u otra, tienen ese deseo o ese sentir por predicar de la palabra de Dios, si tú quieres agradarles a todos, no te metas a predicador. Dedícate a otra cosa en el servicio de la iglesia local, pero no te metas a predicador. Esto es un avispero seguro. Porque de la misma manera que hay personas ahí atentas y recibiendo, hay personas que están empujando lo que tú estás diciendo. Y se van murmurando de ti, echando humo de ti por ahí, de camino a la casa. Y todavía están comiendo en Wendy's un hamburger y andan comiéndose al pastor y al predicador. Porque no quieren abandonar su conducta pecaminosa. Miren, yo lo sé porque yo lo hice. ¿Sí? Yo lo sé porque yo lo hice. Hubieron momentos en mi vida como cristiano que yo era un carnal. Yo era un carnal y me comportaba bien mundanamente. Y muchas veces los pastores que tuve estaban cumpliendo su ministerio. Y a mí no me gustaba lo que me estaba diciendo. Y a veces yo me sentí, miren, yo era a veces tan ciego que yo decía, pero ¿por qué dice eso? ¿No sabe que los que están de visita se van a ofender? Pero el ofendido era yo. Y yo estaba pensando por la ofensa del que estaba al lado, en vez de preocuparme por la mía. Ay. Pablo le dice a Tito, otro discípulo amado, en Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe.
Esto es a creyentes que le está hablando, no le está hablando a impíos, no nacidos de nuevo, personas que aborrecen el evangelio, le está hablando a personas que han hecho profesión de fe y le dice, este testimonio es verdadero. Todo lo que venía Pablo diciéndole en los versículos anteriores, este testimonio es verdadero, Timoteo, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Y un capítulo más adelante, en Tito 2:15, le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Por qué tú crees que le dice Pablo esto a Timoteo y a Tito? Porque el menosprecio va a llegar. ¿Y quién se cree este? ¿Y quién se cree ese predicador? ¿Y con qué autoridad me está diciendo eso? ¿Y quién le está diciendo que sea metiche y se mete en mi vida? Eso es problema mío, eso son mis conductas pecaminosas. ¿Quién le dio autoridad a él a decirme con quién yo me puedo juntar, con quién no debo juntarme, qué tipo de cosas puedo hacer o cómo no debo hacer? ¿Quién le dio autoridad a él para decirme esas cosas? Bueno, Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie, porque lo que tú estás comunicando es mi palabra. No es la palabra de cualquier persona, es mi autoridad sobre tu vida, Tito, y es mi autoridad sobre la vida de aquellos que te van a estar oyendo. Pero también en la moneda tiene dos caras, ¿ok? La moneda tiene dos caras. Y él también dice que en este proyecto, o en este trabajo de predicar la palabra, redarguir y reprender, pero también incluye la palabra exhorta. Y esta palabra exhortar tiene la misma raíz de la palabra animar. En inglés le llaman encourage. En la predicación debe haber un balance. No todo puede ser reprensión. No todo puede ser reprensión. O sea, no todo el tiempo uno le puede decir a la gente, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. No todo el tiempo. Hay momentos donde hay espacio para eso. Pero la predicación debe ser balanceada y debe incluir la exhortación, que es un sinónimo de animar a los creyentes, proveer palabras de ánimo, de consuelo a aquellos que están escuchando la palabra de Dios. Como dijo un predicador antiguo, la predicación debe afligir a los que viven confortablemente en su pecado, pero también debe confortar y traer consuelo a los afligidos. No puede ser palo todo el tiempo, latigazo. O sea, la gente ya viene con problemas en su vida, con situaciones en su vida, tienen llagas de la vida en su cuerpo y uno ahí como predicador simplemente lanzándole sal a la llaga. No, debe haber también palabras de ánimo, de consuelo, que son seres humanos y creyentes que están también batallando con su pecado, pero están ahí en medio de toda esa situación, ahí siguen perseverando en la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, provee un espacio para animar a los creyentes en el contexto de tu trabajo. Dice, si hay convicción pero no hay remedio, entonces aumentamos los problemas de la persona. O sea, si tú estás discipulando a alguien, esa persona tiene conductas pecaminosas, ya las confesó y tú lo estás llevando a que lo reconozca, pues ahora ayúdalo por medio de la palabra del Señor para que pueda encontrar gracia en Cristo y en el Evangelio. No lo podemos dejar simplemente ahí en una esquina. Dios me odia, Dios no me quiere, Dios me aborrece. No, tenemos que llevarlo a la cruz, debemos llevarlo a la gracia y al Evangelio. Pero si animamos a aquellos que deben ser amonestados, los estamos apoyando en su pecado. La predicación correcta debe ser balanceada. Debe ser balanceada, debe haber corrección, debe haber reprensión, pero también debe haber ánimo. Debe haber ley, pero también debe haber gracia. Porque de lo contrario nos convertimos en un montón de legalistas que simplemente estamos tratando de portarnos lo mejor posible para encontrar el favor de Dios. Debemos proveer la gracia en medio de nuestra predicación. Debemos siempre presentar el Evangelio como la alternativa para los problemas que tiene el hombre de su pecado. Pero Pablo concluye con otra parte de la encomienda, y es que predicar es una encomienda paciente y doctrinal. Predicar es una encomienda paciente y doctrinal. Miren lo que dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿cómo? Con toda paciencia y doctrina. Si alguien sabía que se necesitaba ser paciente en la labor de la predicación y sus resultados para el apóstol Pablo, si alguien sabía que se necesitaba ser paciente en la labor de la predicación y sus resultados, era el apóstol Pablo.
Él sabía que había que ser paciente en esta labor. Él entendía muy bien que muchas veces los resultados espirituales de la siembra requieren de paciencia y perseverancia. Cuando usted siembra una semilla en la tierra, al otro día tiene un árbol con fruto. No, esa semilla que tiene que pasar, tiene que primero sembrarse. Luego comienza por un proceso de descomposición para que entonces entren las raíces a la tierra. Después entonces empieza a crecer hacia arriba y al principio parece más que un tronquito ahí medio débil, ahí medio flojo, pero luego ese tronquito sigue creciendo y se pone poniendo duro y duro y duro y duro y comienza a echar rama y luego comienza a echar hoja y luego comienza a dar frutos. Pablo entendía que así es el crecimiento de los creyentes. Él experimentó ese crecimiento. Timoteo experimentó ese crecimiento. Tito experimentó ese crecimiento en su vida. Y el portavoz de Dios tiene que ser paciente con los inconversos que aunque están dispuestos a escuchar, no están dispuestos a responder. Miren, yo estoy consciente que en este contexto, porque yo le estoy predicando a este contexto, ¿verdad? Y a aquellos que a lo mejor lo escuchen por internet. En este contexto, en estos 4 años, han venido muchas personas que no son creyentes en el Evangelio de Jesucristo, pero por alguna razón soberana de parte de Dios, continúan viniendo. Así sea 3 veces al año, 5 veces al año, 1 vez al año, pero ahí vienen. Y cuando vienen tratamos de no desperdiciar la oportunidad y compartir el Evangelio de Jesucristo de alguna manera. Bueno, Pablo sabía que muchas veces los no creyentes están dispuestos a escuchar, pero a veces no están dispuestos a responder. Pero él sabía que esa palabra estaba siendo sembrada ahí y que en algún momento dado iba a dar algún tipo de fruto. Debe ser paciente el portavoz, el predicador, el portavoz de Dios debe ser paciente con los que se oponen a la predicación y esperar que Dios obre en sus corazones. Porque hay oposición en la predicación. Al predicador le espera oposición en la puerta. De alguna manera u otra le espera oposición. Y el portavoz de Dios tiene que entender esta realidad. Miren, Juan el Bautista enfrentó la oposición, Jesucristo enfrentó la oposición, los apóstoles enfrentaron la oposición. 2000 años de historia de la iglesia comprueban lo mismo. Siempre que se predica la palabra de Dios hay oposición. Y no necesariamente tiene que ser oposición física. Porque hasta el día de hoy nadie me ha dado un golpe allá afuera. Pero hay oposición interna. ¿Sí? Nadie me ha metido una pescosa todavía, ni un tomate me han tirado, pero hay oposición interna. No voy a someterme a lo que le está diciendo ahí. No voy a hacer caso, no voy a prestar atención. En el ministerio pastoral, sobre todo el portavoz de Dios debe ser paciente con los creyentes que aunque hayan creído en el Evangelio, muchas veces somos lentos y tardos en entender y aplicar la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Acaso no lo hemos estado viendo con los discípulos en el Evangelio de Marcos? La última exposición que hicimos el domingo pasado. O sea, Jesús le dice a los discípulos, todavía no entienden, todavía son tardos para oír, todavía no comprenden. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Eso es parte del crecimiento del creyente. Es un proceso de maduración, de crecimiento espiritual. En el ministerio pastoral y de la predicación no todos responden a la palabra como uno espera. La vida cristiana es un proceso de diferentes etapas y en cada una de esas etapas Dios está obrando en los corazones de sus hijos. ¿Usted es el mismo creyente de hace 5 años atrás? Esperamos que no. Esperamos que no. Pero si lo es, no hay problema. Si estás en Cristo, vas a madurar en su momento dado. Dios va a obrar en tu vida porque al que Él toma por hijo, Él disciplina y corrige. Y Él va a utilizar las situaciones de la vida, las complejidades de la vida para obrar en tu corazón y llevarte a la obediencia a su palabra. Y Pablo culmina esta encomienda con un elemento esencial que toda predicación debe tener. Y este elemento, escuche bien, es la doctrina bíblica. Ahora la palabra doctrina en griego significa didascalia, que significa enseñanza. Esa es la definición más básica de lo que es doctrina. Como predicador, Timoteo necesitaba comprender que la doctrina era sumamente importante para su vida personal y para su vida en el ministerio. Miren cuán importante era que Pablo en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, en su primera carta, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
En otras palabras, hay doctrina, hay enseñanza, Timoteo, que te puede ayudar en la salvación, pero también te puede llevar a la perdición. Hay gente que te va a escuchar, Timoteo, que si tú no estás comunicando correctamente la doctrina de la palabra de Dios, tú los vas a llevar a la condenación eterna. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La labor principal del predicador no es contar historias bonitas, relatar ilustraciones interesantes o leer un pasaje bíblico para luego olvidarlo, que es lo que muchas veces sucede. Hermano, abran sus Biblias en el Salmo 40, versículo 1, y luego se invierten 45 minutos hablando de todo menos el Salmo 40, versículo 1. Esa no es la labor del predicador. La verdadera predicación es un ejercicio doctrinal que incluye la explicación y la aplicación de la doctrina bíblica. La explicación y la aplicación de la doctrina bíblica. Y eso es lo que yo trato de hacer aquí todo el tiempo o las veces que tengo la oportunidad de predicar la palabra del Señor, mis hermanos. Sé que hay otros predicadores con mucho más carisma que yo. Pero mi labor principal es explicar el texto para que los creyentes puedan aplicar el texto a sus vidas. Ahora, surge una pregunta importante antes de concluir. ¿Por qué la predicación bíblica debe ser una predicación doctrinal? Bueno, Pablo contesta en los versículos 3 y 4. Miren lo que dice, ahí en 2 de Timoteo 4. Porque vendrá tiempo, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Varias cosas en este texto son muy reveladoras. Número uno, que la naturaleza del ser humano no es la sana doctrina. Ya venimos de plano con esa disposición. No nos interesa la doctrina sana. La enseñanza sana no nos interesa. Miren lo que pasó en el huerto del Edén. Eva se comió la doctrina de Satanás. Miren dónde estamos hoy en día. Pero Eva no fue la única. También Adán se la comió la doctrina diabólica de Satanás, de poner en duda la autoridad y la suficiencia de las Escrituras y de la palabra de Dios. Así que la gente no sufrirá la sana doctrina, no la soportan, no la aguantan. Por eso en un lugar donde se predica la sana doctrina, si aparecen 2 o 3 veces, no los vuelves a ver. Ese predicador no. Yo no vine aquí a escuchar doctrina bíblica. A mí no me importa qué es la expiación, qué es la justificación, qué es la santificación, qué significa que yo he sido adoptado en Cristo, qué significa arrepentimiento, fe. Yo no vine a escuchar nada de eso. No sufren la sana doctrina, no les gusta la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabe lo que es comezón de oír? ¿No le ha dado nunca a usted una piquiña de esas que no se le quita y usted se pone cremas y gotas y como quiera sigue la piquiña? Bueno, a la gente que no ama la sana doctrina, que aborrece la sana doctrina, cuando la escucha, yo no quiero escuchar eso. A mí me gusta más el predicador de allí de la esquinita. Ese me dice cosas bonitas cada vez que yo lo veo. Pero dice el texto también que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. A la gente que no ama la doctrina bíblica y que aborrece la doctrina bíblica, no se consiguen un solo falso maestro. Se consiguen muchos. Y andan como un buffet. O sea que cuando usted va al buffet chino, usted escoge, ¿verdad?, lo que le gusta. Así pasa con las personas que no aman la doctrina bíblica. Ellos escogen como un buffet. ¿Qué yo voy a escoger? Uy, no, eso de santidad, Señor. Nah, eso para acá. Y no escogen a un solo falso maestro, escogen a muchos. Por eso en las redes sociales tú ves a algunos de estos predicadores que tienen 15 millones de followers. Y sin embargo, vas a un predicador que predica la Biblia expositivamente, 15 gatos lo siguen. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta la sana doctrina y se amontonan falsos maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Sabe lo que es concupiscencia? Sus deseos, lo que anhelan, lo que atesoran en sus corazones, lo que realmente quieren, lo que le da valor e importancia a sus vidas. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Por eso escuchan, no voy a decir nombres porque puede herir la sensibilidad de algunos, pero por eso escuchan a la mayoría de los predicadores populares
que vemos en la televisión y que vemos en las redes sociales. Porque eso es lo que les gusta oír. ¿Qué hace este tipo de personas? Apartan de la verdad del oído. Esta es la verdad, esto es lo que puede producir vida espiritual en ti. No, no quiero saber nada de eso. Y se volverán a las fábulas. ¿Sabes lo que es una fábula? Es un cuento, es un mito, es una historia que no es real. La gente prefiere los mitos, las fábulas. Prefieren que los engañen. ¿Se acuerdan las historias que nos contaban de niños? Érase una vez. La gente prefiere esas historias. Érase una vez un Jesús que vino por ahí y que predicaba amor y felicidad y gozo. Pero ellos no quieren escuchar la verdad de Dios, mis amados hermanos. J.I. Packer comenta acerca de este tipo de actitud y dice: la predicación doctrinal ciertamente aburre a los hipócritas, pero es solo la predicación doctrinal la que podrá salvar a las ovejas de Cristo. La tarea de los predicadores es proclamar la fe, no entretener a los incrédulos. Esa es la labor principal que Timoteo necesitaba entender, mis amados hermanos. Y concluyo, porque ya me están mirando raro. Hoy más que nunca debemos proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Como predicadores, todos, porque todos somos predicadores de una manera u otra. Como predicadores debemos predicar la santidad de Dios, la pecaminosidad del hombre, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Nuestras iglesias necesitan hombres y mujeres valientes dispuestos a predicar la palabra de Dios con la autoridad de Dios, estando siempre conscientes, como dice Pablo en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y el mejor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Gozando de una comunión eterna con el Padre, aceptó el llamado y la comisión del Padre a venir a encarnarse para venir a predicarnos a nosotros el Evangelio del Reino. Y usted sabe dónde terminó, ¿verdad? Crucificado. Pero resucitó. Y es por medio de esa resurrección que nosotros ahora tenemos el poder para poder seguir predicando este evangelio que predicamos. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, Iglesia Bautista Faro de Gracia, que prediquemos la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio inmerecido que tú nos das. Que aún como seres imperfectos, como seres que muchas veces no respondemos en obediencia a tu palabra, pero tú nos das dos privilegios en esta mañana, en esta tarde. Poder predicar tu palabra, pero también poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú produzcas, Señor, en los corazones lo que tú solamente puedes hacer. Aquí hay vidas que han escuchado el Evangelio más de una vez. ¿Qué tú estás haciendo en sus corazones? Solo tú lo sabes, Señor. En su momento dado se verán sus frutos, ya sea aquí o ya sea en otro lugar. Pero que tú te glorifiques de manera especial en todos aquellos, Señor, que están escuchando tu palabra. Este vaso imperfecto trata de hacer lo mejor posible por comunicar lo que está revelado en tu palabra, Señor. Pero mis palabras no son inspiradas, las tuyas son. Y yo te pido que de todo lo que yo haya dicho en esta tarde, aquellas cosas que sí son inspiradas por tu palabra, que tú las uses para edificar la vida de los creyentes, para dar ánimo a la vida de los creyentes, Señor, y que realmente meditemos en la solemnidad del encargo que tú nos has dado, de que tú y el Hijo y el Espíritu Santo están como testigos de nuestro cumplimiento de esta comisión. Ayúdanos, Señor, salva. El propósito principal de lo que hacemos todos los domingos aquí es para que tú edifiques a tus santos, pero que también tú salves a aquellos que todavía no han puesto su confianza en Cristo como su único y exclusivo Salvador para el perdón de sus pecados. Que tú obres en esos corazones, Señor, y que tú nos ayudes como iglesia local a ser conscientes de este encargo solemne que tú nos has dado y que podamos predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.